Hola y bienvenidos nuevamente al canal de Español. Mi nombre es Gustavo Brujes y les he estado presentando una serie de videos relacionados con el uso del ecosistema de móviles. En el hemos abordado vecinos más cercanos, árboles de decisión y vamos a introducirnos próximamente en los bosques aleatorios, random forests. Si tenemos un árbol, un conjunto de árboles, llamarlo bosque. La idea es que de ese bosque aleatorio podamos hacer selección de los mejores árboles y tomar una decisión basada en un conjunto de árboles. Esto para mejorar el algoritmo anterior. Pero para poder establecer toda esa serie de elementos, vamos a estar con un itinerario donde hoy solamente les presentaré la exploración de datos, vamos a hacer una imputación y vamos a hacer preparación de datos porque vamos a tener también datos categóricos. Y ahora para una próxima entrega abordaremos en sí el Random Forest y lo compararemos con los otros algoritmos. Y en un último video de esta serie tendremos lo que es la optimización del modelo con una aproximación que también trae el ecosistema de modos que ya se llama en inglés Simulating Annealing del recocido simultáneo. Ya verán que es bien interesante para optimizar tus modelos. Vamos hoy a ver lo que es una breve imputación de datos, no son muchos, y por qué es necesario hacer para tener conocimiento de ello, porque mucha información con ejemplos se hace siempre con los datos bien arregladitos, datos que nos faltan, como hemos visto anteriormente. Pero la realidad es otra y se presenta a cada rato en distintas áreas. Y veremos entonces qué herramientas se usan, que no existe una ideal y veremos ese procedimiento. Todo esto lo vamos a ir viendo dentro de la estructura de los récipes, de models. Siempre ubica récipe así, de esa manera. Procesar algo. Primero necesitamos especificación, vamos a hacer especificación de variables, la variable predictora, la respuesta. Y vamos a definir una serie de pasos de procesamiento. Luego de esos pasos de preprocesamiento, vamos a tener que datos, sí, precisamente ese procesamiento se puede entonces llevar con una función llamada bake o actualmente una llamada UIS, de ver cómo es ese escalado de los datos, normalización de los datos, imputación o lo que vamos a llamar lo que es las variables indicadoras DANI. Vamos a hacer un step DANI, eso indica que una variable categórica vemos ahí como desde como el género podemos asignarle un valor numérico. Mira que se transforma en una escala numérica haciendo el DANI. Eso incluye para variables dicotómicas o variables que tengan múltiples categorías. Y bueno, vamos entonces ahora pasaremos a nuestro ambiente de RStudio y nos dedicaremos solamente a esta parte de exploración y preprocesamiento de los datos. Muy bien, aquí estamos en nuestro ambiente de RStudio. Ya no estamos trabajando desde un script, sino facilitando con el uso
de un modelo de cuaderno tipo Markdown, pero ahora denominado 4. Tiene la versatilidad de trabajar con distintos lenguajes de programación. Se lo he ido mostrando y bueno, tiene la facilidad de que se pueden insertar figuras de una manera muy sencilla, sin muchos conocimientos de programación. También los títulos y bueno, los datos que vamos a usar son derivados de un paquete, de manera de que no hay que descargarlos desde un archivo CSV o un archivo Excel u otra fuente. La idea es que, bueno, dejar estas figuras en el material que vamos a tener compartido abajo en la descripción. Bueno, es un análisis muy interesante a nivel de la ecología. Es una investigadora que hace análisis de las heces de 3 especies distintas de depredadores y a través de las características morfológicas de las mismas puede de alguna manera predecir a cuál pertenece. Esto facilitaría para muchos ecólogos de campo el hecho de no tener que estar en contacto con un animal, sino a través de esos restos poder hacer ese tipo de análisis. Ella lo publicó ya en el año 2015, que es un modelo morfométrico para distinguir entre una especie de lince, el coyote, y lo que ella llama un zorro gris. Y bueno, allí en el abstract muestra que precisamente son unos depredadores de la costa de California en Norteamérica. Y ella dice que precisamente todo lo que son las heces producidas por estos animales son muy similares, pero muestra un aspecto histórico diferenciado por su morfología, que luego se verificó por el análisis del DNA. Hay una serie de variables que se consideraron. ¿Y por qué lo traigo hasta acá? Porque bueno, nosotros vamos a hacer nuestra carga de paquetes tradicionales y se incluye un paquete que es el Model Data. ¿En qué consiste este paquete? Vamos a hacer una carga de los paquetes. El Tidyverse, Tidymodels, Janitor, Skimmer y por último tenemos el Model Data. ¿Qué consiste este paquete? Nosotros llamamos aquí con la ayuda de la consola, nos aparece que es un set de datos, o sea, para demostrar o probar todo lo que son aspectos relacionados con paquetes donde se manejan modelos. Entonces son paquetes, datos que son muy útiles para análisis y poder aprender. Uno de esos datos es SCAT. Vamos a ver acá, de la consola, y corresponden, si nosotros hacemos con la ayuda de los datos, SCAT, el trabajo de Rachel Bright, colecciona unos datos de las especies de animales de la costa de California y consisten de ya del DNA verificado para las especies y muestra lo que es tanto el tiempo, el lugar de la colección de cada uno, de recolección de cada uno de esas muestras de ese. Y son de esas 3 principales especies. ¿Por qué traigo todos estos datos y la descripción? Porque fíjense que en la ayuda no hay descripción de las variables.
Fíjense que los datos tradicionales de iris, si uno coloca iris, nos muestra y nos da el formato, las variables. Entonces aquí hay como que poca información. Por eso es que buscando el trabajo original, vamos y podemos entender cuáles son las variables. Tenemos un glimpse, Tiscat, que es un visionado rápido, y ya nos está mostrando las variables implicadas. Bueno, las especies como variable categórica, el mes de recolección, año, el sitio de recolección, la localización, luego viene edad, el número, es el número encontrado de heces, la longitud, diámetro y otra serie de variables que es importante buscar. Esta tablita que le he dejado es precisamente el diámetro, que es una medida del punto más ancho con una aproximación de una décima de milímetro. Usando un vernier se miden esos restos. La persona usa materiales adecuados para la evaluación de estas heces. Longitud, algo llamado el taper, que es una especie de como la estructura de punta que tienen estas heces. El número de piezas, la masa, si ha cementado, si es fibrosa, plana, la localización, depende de los puntos donde se haya localizado. Y fíjense que esas son variables de tipo categórico. Si es plana o no, si es fibrosa sí o no. La localización, si es en sendero, en la carretera, tenemos también otra variable categoría. El escape, si es una marca de raspado, última material de acá. Una relación CN, que tiene unidades, una relación carbono-nitrógeno que nos da una idea del contenido de esas heces, porque eso mide el grado de carnivoría. Entonces se puede ver de una manera indirecta el tipo de dieta. Y eso será determinante también en identificar el tipo de especie. Sí, bueno, tenemos esa descripción de variables. Pero hay que hacerle una serie de ajustes y ver precisamente cómo están naturales. Vamos a hacer entonces un análisis exploratorio de los datos que a tener el mismo tamaño para los títulos, de preferencia de paquetes. Y bueno, como de data, aquí, glimpse, en este bloque de código que quede registrado. Vamos a hacer entonces ese ajuste de variables. En primer lugar, vamos a ver que los tipos de variables no están unificados en el sentido de las clases. Vemos que ROPI, esta variable plana, si está segmentado, el scale aparecen como números enteros, entre que otras que son categóricas. Estas también son categóricas. Son dos salidas, 0, 1, ausencia y la presencia de esa condición fibrosa, no y sí, respectivamente. Igual parece que en el caso del año, veamos, para poder hacer un ajuste, evaluamos en el lugar, vamos a aquí una agrupación para las especies con
función tabil de janitor, incluir especies, ahí nos va a dar la proporción. Tenemos una idea de las proporciones. Lo mismo podemos hacer con otras variables categóricas. El mes que se hizo la recolección de cada una de las muestras. Vemos que hay una distribución casi tipo homogénea, pero bueno, sería importante considerar cada uno de sus meses, que es un factor tiempo. Tenemos el año, qué año se hizo. 2011, 2012, 2013. Y podemos ver brevemente la localización. Bueno, en la localización, si están en la orilla, en el medio del camino, fuera del camino, muy importante. Bueno, con eso no hay tanto problema. Deberíamos considerar en el caso de los años, que está como una variable numérica, transformarla. Hacer, en este caso, la transformación usando Mutei, asignación, primero tenemos scat, Mutei, con year, que lo vamos a igualar factor year. Por ahí, por esa parte, ya queda igualado. Tenemos, por otra parte, las variables que tienen también estas características que son categóricas, que sería conveniente hacer la transformación a todas ellas, hacerlas una por una. Tienes la ventaja de que tienen en la misma escala 0, 1, todas 0, 1, y se puede aplicar el mismo criterio. Para hacer todo de una vez, vamos a hacer scat, asignación, y desde scat hacemos el modelo. Ahora el modelo lo vamos a hacer a través de todas estas variables. Vamos a hacerlas una por una. De forma muy sencillo, podemos decir across. Desde across abrimos paréntesis, tomamos roughing los puntos hasta square. Con eso le hacemos coma y vamos a trabajar con virguilla. Virguilla nos va a indicar que la función que le vamos a aplicar, que es factor, se va a aplicar sobre todas esas variables. Vamos el punto, vamos a tener que escribir las variables, y coma, vamos a darle etiquetas con labels. Vamos a escribir aquí más abajo, línea de código que organizar con esos labels. C, abrimos en el orden, ya que R asume siempre el orden numérico y alfabético por defecto. Vas a ver que no es el 0 y el 1 es sí. Bueno, con eso vamos a probar. Vamos a analizar nuevamente con links. Bueno, ya tenemos las variables que estamos considerando, categóricas, y las variables tipo, en este caso,
numéricas. Ahora vamos a hacerles un análisis exploratorio usando otro bloque de código con control alt I. Vamos a hacer un skin de scat, hacer el skin de scat acá en la consola. Repetimos para visualizarlas en una mejor visualización. Bueno, ya tenemos scat 110 filas, 19 columnas, 9 variables categóricas, 10 variables numéricas. Aquí nos informa acerca de los datos faltantes, no los tenemos en el caso de las categóricas. Tenemos las variables numéricas con su distribución y algunos valores de medida de tendencia central como la media. Vemos que hay escalas distintas, la desviación estándar y, muy importante, tenemos datos faltantes. Pocos, pero los hay. En el caso de datos completos nos muestra un porcentaje. Bueno, ahí se viene el momento de, como investigador, haciendo un análisis, que decidir acerca de esos datos faltantes. ¿Qué debemos hacer? Porque especialmente cuando se hacen análisis en el campo de Machine Learning, también en el campo de estadística tradicional, se hace la imputación de datos faltantes. El dato faltante siempre contamina. Contaminante el hecho de que tienes un vector 1, vector de edades, y consideras que tienes la edad de una persona, 26, 30, 50 años, pero tienes uno de ellos faltante. Y ya determinarle la media a ese vector de edades implica determinar el NA. O sea, hay que considerar, en este caso, suprimo ese valor faltante y puedo determinar la media solamente con lo que tengo. Así que de una manera. La imputación, lo más sencillo sería, son pocos, lo eliminado. Pero en este caso tenemos también pocos datos, alrededor de 110. Si la eliminada puedo estar sesgando el modelo, puede que ellos incidan. Y se presenta esa situación en la que podrías imputar. Una de las maneras de imputar es imputar a través de las medias. De manera que puedas aplicar la media aritmética a todos esos valores. Podríamos hacer una breve exploración si ese criterio aquí se puede cumplir. Si aplicas la media a todas esas columnas, tener presente que cada individuo que estás clasificando, en este caso son 3. Entonces veamos si ese criterio podría servir o no, porque va a depender de la experiencia del investigador. En este caso tenemos ASCAD, vamos a agrupar por especies y vamos a hacer un summarize usando el reply. Vamos a colocar aquí media de, en este caso, diámetro. Teníamos
vamos nuevamente a una de las variables, sí, diámetro. Entonces vamos a hacer min de el diámetro. Sabemos que en esa columna el dato faltante. Aquí tenemos un símbolo inesperado. Es este que. Listo. Corremos. Y bueno, vemos que la medida de diámetro es. Debe haber distinción en el diámetro, aparentemente sí. Entonces, si va a aplicar a una media global para toda esa columna, sería importante considerar si no lo estaría sesgando, porque en ese caso el promedio si global podría estar siendo sesgado. No sería así como tan drástico porque vemos, son casi similares. De todas maneras, son pocos datos y eso podría ayudar. Pero ya cuando son muchos datos, eso podría limitar. Podrías considerar imputar una mediana. En este caso, repito, este bloque de código y vamos a colocar aquí media. Y bueno, algo parecido. Eh, Otros hacen una imputación a través de la MUD. Vamos a dejar este criterio de imputación a el preprocesamiento de los datos. Lo vamos a hacer desde el Tidy Models. Solamente doy este esbozo acá para tener en cuenta eso, porque no existe una manera ideal, el método dorado de la imputación. También una serie de paquetes que usan modelos que pueden implementar. Uno de ellos, por ejemplo, se llama MICE, que utiliza una imputación múltiple de los datos. Te automatiza el proceso, pero es muy importante que tengas en cuenta qué es lo que se está haciendo. Se utiliza algunas relaciones, posibles relaciones lineales entre los datos. Otro llamado Mixed Forest. Mixed Forest se utiliza el criterio de lo que son los bosques aleatorios. Se hace una división del conjunto de datos y trata de agruparlos con criterios de árboles de decisión. No lo vamos a usar acá, que son pocos datos, pero sí vamos a ir montando esto en el procesamiento con los récipes. Ahora vamos a ver brevemente cómo están estos datos, cuáles son las relaciones entre las variables que tenemos aquí y si precisamente podríamos usar esa información para poder discriminar entre estas tres especies de depredadores. Así que vamos a hacer primero una exploración de los datos en conjunto. Vamos a trabajar con Gigali, con ggpairs. Al tener tantas variables, generalmente el ggpairs puede concentrar mucha información. En este caso, yo les recomendaría hacerlo por partes. Puede hacerse primero tomando
SCAT y seleccionar algunas variables de interés. Vamos a tomar, por ejemplo, en este caso, las primeras 8 variables, 1, 8, la letra excluida especies, darle un color por las especies, ggpers del conjunto de datos, y ahí es porque esto pertenece, usa como función dependiente a ggplot. A tu colocarle este argumento, ahí es color, está dando que por qué variable va a ir dividiendo el conjunto de datos dándole un color. Corremos y esperamos la salida. Ya teniendo la salida, aquí el gráfico, vamos a hacerle un zoom mismo. Eso vamos a acomodar aquí para ver con mayor comodidad. Bien, por colores tenemos las 3 especies. Recordemos que los linces es la especie mayoritaria. Y vemos cómo se distribuyen a lo largo del conjunto de datos. La longitud de esas heces, hay cierta igual, similares. Sin embargo, fíjense que los sitios en la localización es completamente como una explotación diferencial de esos ambientes. Vamos a ver ahora precisamente para otras en este caso otro conjunto de datos. Veamos, por ejemplo, utilizando el mismo SCAT, pero ahora vas a colocar C, tomando la variable 1, y vamos a tomar desde la 8 hasta la número 19. Entonces aquí tenemos todo en C, de manera que tome ese vector, todos esos vectores, y corremos un está ejecutándose. Hace todas las comparaciones de ese conjunto. Y listo, ya tenemos el grupo. Nuevamente, caso zoom. Un zoom para poder observar, en este caso, la consistencia. Entonces, así que son más similares ciertos aspectos en los datos relacionados con el hecho de ser, por ejemplo, en este caso, un depredador felino de los otros mesopredadores. Y sí, podría diferenciar el sistema el hecho de que hay un uso diferencial.
hay aspectos en que si es fibroso o no la segmentación varía. Y vemos que el contenido, la masa, ya la de los felinos, el felino, en el caso del zorro, es poco menor. El diámetro, ciertas variaciones, el contenido de carbono 13, la relación carbono-nitrógeno, muestra una preferencia por determinados tipos de presas. Entonces estas variables sí podrían ser consideradas en el análisis. Bueno, teniendo esa visión, ya el experto que trabaja en esto también te puede orientar en el uso adecuado de esas variables. Bueno, ya con esta información podemos considerar, viendo en global todas estas variables, si ellas pueden ser usadas, si hay que hacer, por ejemplo, una selección después más fina, cuáles son las que inciden. Ya eso sería, por ejemplo, extraer ciertos aspectos o lo que se considera reducirlo de tal manera que sean las variables las que más informan para poder hacer esa predicción. Yo voy a quedarme con todas y en este caso vamos a hacer un preprocesamiento. Ese preprocesamiento vamos a dejar según lo estimado hasta acá, desde cada uno en detalle. Vamos a hacerlo a través de récipes y preprocesamiento que hace el Tidy Maps. Con el paquete récipe podemos ahora considerar. Vamos a hacer un primer récipe, de manera que en la próxima entrega vamos a compararlos. En un primer récipe, esa es la función récipe. Es importante establecer cuál es la variable dependiente. Esas son las especies que depende todas las conjuntos de las demás variables, es decir, cuáles son los datos. En este caso, para los datos, es importante hacer la división de los datos. Datos de entrenamiento y datos, en este caso, datos de prueba. Hacemos la similatoria. Vamos a considerar scat split, que es el objeto que vamos a dividir. Vamos a hacer initial split o en initial split. Tomamos los datos de scat. Con los datos de scat vamos a tomar la proporción 0,75 y vamos a estratificar todas las especies. Teniendo ese objeto, vamos a usar scattrain. Para el scattrain vamos a usar el objeto split, darle la función train. Y para scattext vamos a usar el mismo objeto scatsplit, al cual le vamos a aplicar la función testing. Bien, ahí tenemos scattrain, que tiene 81 por 19, y scattext, que tiene 29 por 19. Y también vamos a hacer datos de validación. Muy importante la validación para cuando tenemos pocos datos. Vamos a hacer scat validación.
les voy a mostrar en este caso, vamos a hacer con Bootstraps. Bootstrap es una validación, es una división de los datos para hacer validación, de tal manera que vamos haciendo un muestreo por reposición. Entonces se toman en este caso los datos de scattering, se hace un número de veces, yo lo voy a dejar en 25 por defecto, pero es importante también estratificar, en este caso por especies, y tenemos un grupo de validación, scat de validación, acá es scat, y tenemos cada uno de nuestros folds de validación, dividido en grupos de entrenamiento y prueba internos, 81, 26, 81, 31, y eso lo he hecho 25 veces. Tenemos ya ese grupo preparado para la próxima entrega donde aplicaremos los distintos modelos. Ahora sí, ya teniendo scattering, recipe, vamos a scattering, tome esos datos y ahora vamos con que vamos a preprocesar. En este caso, veamos nuevamente cleans scattering. Tenemos unas variables, no es que la variable categórica es la variable de salida, pero tenemos meses, años, el sitio, la localización. Entonces vamos a hacer algunas consideraciones sobre las variables categóricas. Por otra parte, tenemos los datos faltantes, que se debe ser primero en este paso. Y sí, para aplicarlo, se hace en primer lugar imputar un paso de imputación, de tal manera que veamos si se logró esa imputación. Tenemos nuevamente skin, scattering. Tenemos ahí esos valores faltantes. Entonces se debe hacer sobre los datos con su escala original. Impute con ese criterio que vamos a imponer. Este primer recipe vamos a hacer un step -impute, pero lo vamos a hacer con la media. ¿Y sobre qué variables lo vamos a hacer? Sobre todos los predictores. Vamos a usar en este caso todos los predictores numéricos. Va a entender que son esos los predictores numéricos. Y eso se puede preparar de tal manera que vamos a ver una preparación. Vamos que eso está preparado. Voy a hacer recipe. Vamos a hacer una línea acá. Recipe 1. Y vamos a aplicarle la función Joyce. Y vamos a ver, haciéndolo precisamente aquí con skin, y está mostrando los datos. Dice que con esta hemos hecho la imputación de los valores ya numéricos, ya no están presentes los datos faltantes. Hemos hecho ahora con una imputación a través de la media. Ese es el primer paso. Pero tenemos unas variables de tipo categórico. Ahora para la variable categórica, ¿qué debemos hacer?
Vamos a hacer una step input, ¿verdad? Este sería un step dummy. En un step dummy, vamos a lograr, en este caso, si tú tuvieras un vector de género, donde tenemos masculino y femenino, darle a uno un valor numérico. Y en ese caso son las variables indicadoras. O sea, aquí hay varias variables que son categóricas. Vamos a hacer el state dummy sobre qué variables. Sobre todas las variables predictoras nominales. Dice que aquí ya va a conocer el récipe que especie es la variable S aquí. Sobre todas las variables nominales predictoras. Puedes correr nuevamente. Entonces, aquí el encadenamiento. Control Shift N. Corremos. Y tenemos ya un segundo aspecto del récipe. Vamos a evaluar. Miren que ahora aparece una sola variable categórica y el resto numéricos. Aparecen más 27. Todo porque hemos convertido. Fíjense que, por ejemplo, en el caso de los meses, él establece un indicador. El mes de agosto es 0. Fíjense que tiene valores ausentes, pero le he dado valores en ese paso, valores numéricos. Igual pasa, fíjense, miren lo que construye. Tenemos el flat como yes, tenemos el scale como yes. ¿Sí? Y vamos a tener también la localización y cada una de ellas tiene valores numéricos. Fíjense para los años como ya fue subdividiendo. Por eso es que aparecen ahora 27 variables de tipo numérico. Y tenemos otro paso, sería, sobre todo porque vamos a hacer comparación con un modelo de vecinos más cercanos. Ya teniéndolas todas así, vamos a hacer este normalize. Podemos ya colocar all predictors y que quede ya preparado. Ya tenemos allí el principio. ¿Quieres correr? A ver exactamente todo lo que hace. Viene aquí pegar. Y dice la salida, los predictores y todas las operaciones. Una imputación, medias, la aplicación de la variable indicadora y ha centrado y escalado a todos los predictores. Así que uno va razonando cada paso, de manera de no hacer este tipo de cosas de manera automática, sino que estar consciente de cada uno de los elementos. Voy a darle aquí al skin, de cómo se han transformado las variables al hacer la imputación por media, la aplicación del dummy y la normalización. Y vamos a dejar otro récipe. A ver cuál de ellos es el adecuado. Voy a exactamente pegar todo esto. Pero la imputación que voy a hacer aquí, en este caso, step input back.
¿Qué es el State Input Path? Se ayuda. La imputación usa ya no un criterio de imputar con la media aritmética, sino usa una especificación que crea un modelo de árbol de agrupados como grupos de árboles que van en paquetes, en bolsas, y de esta manera se hace la imputación usando ya un criterio de Machine Learning. Y una ventaja que se puede aplicar tanto a variables categóricas como a variables numéricas. En este caso, como las variables de la vía de datos faltantes son las variables numéricas, yo coloqué all numeric predictor, pero puedes colocar all predictor en caso de que tengas variables categóricas también con datos faltantes. Y bueno, y ya tenemos los recipes, cada uno diferenciado. Puedes tomar aquí antes de la preparación, pegar y ver lo que hizo en la transformación. Fíjense que hacen una imputación por backstreet, el dummy y el centrado. Ya aquí tenemos preparado esto para entonces aplicar los modelos en la segunda entrega de este pequeño proyecto de predicción y comparación de modelos. Bien, ahora los dejo descansar. Estaremos pendientes para una próxima entrega donde veremos cómo todo esto se puede ver reflejado en la predicción adecuada y ver las métricas que van a ayudar a poder buscar el modelo que se adecue a esto. Bueno, hasta pronto y que estén todos muy bien.